Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Data Te Salva, el podcast de Paxu, en el que no solo tratamos las problemáticas del marketing digital, sino que las transformamos en conversaciones aplicables y resolutivas. El día de hoy me encuentro con un gran invitado, de por sí una de esas mercados queridos que para lo particular recuerdo mucho, y al cual obviamente con la experiencia de hoy vamos a tocar un tema muy enfocado a lo que es marketplace, ¿sí? Así que quisiera darle la bienvenida a Luis Fernando San Miguel, que yo creo que prefiero darte la vitrina de preséntate tú un poco, que nuestra audiencia pueda conocerte más y entremos en materia. Bueno, David, muchísimas gracias. Muchísimas gracias al equipo de Paxu por estar aquí en este podcast de La Data Te Salva. Como tú lo mencionaste, trabajo desde la categoría de Marketplaces aquí en Colombia. Llevo más de 13 años en el sector del retail y en el mundo del marketing digital, pues ya llevo también una muy buena experiencia desde la parte de mercado y publicidad, que es como mi alma mater. Y ahorita pues que me encuentro desarrollando una maestría en marketing digital e e-commerce que también refuerza un poco de lo que estoy viviendo a nivel laboral y lo que les pueda compartir dentro de este podcast para que los salve y la data que les pueda dar los pueda salvar. Que así será, seguro. Bueno, no, el día de hoy vamos a tocar un tema, Luis Fernando, que realmente pues, queremos llegar a las personas que a hoy día están interesadas, pero es un mundo que tal vez solamente se reserva hasta el momento, como al parecer, a las grandes marcas, ¿sí? Pero sabemos que también hay un punto donde hay un aprendizaje que se puede llevar a quienes están hoy día ya con esa fase de emprendimiento, desarrollo de producto, pero que están interesados en conocer más, y es cómo hacer un posicionamiento de un producto en los marketplaces, ¿sí? Queremos pasar a través de una serie como de pasos, ¿sí? Digamos que primero vamos a trabajar en un tema de fundamentos, ¿sí? De lo que es el marketplace, de cuál es el tipo de producto que puede llegar a ser llamativo, por qué realmente podría estar y por qué no. Hablamos un poco de la pauta. Vamos a hacer un recorrido que a la final le pueda servir a ustedes en poder conocer mucho más qué deben hacer, por qué se podría uno beneficiar de esto y pues obviamente esto cómo fluctúa o cómo varía de acuerdo a el impacto que yo haga en la optimización tanto de mis canales actuales como de pueden ser las redes sociales o como mi sitio web, de cara a nutrir el éxito o el beneficio que se tengan en plataformas de comercio externas a, ¿no? Entonces, vamos a pasar a un primer punto, que es el tema de los fundamentos del marketplace. Entonces, la primera pregunta que yo hago es, Luis Fernando, ¿cuál es esa primera razón por la cual los marketplaces existen hoy día en este mercado? ¿Sí? ¿Tú por qué crees que se fueron desarrollando? ¿Cuáles son las ventajas que dan versus el marketing que tú haces o el comercio que haces tradicional hoy día? Bueno, David, hoy día, por ejemplo, en Latinoamérica, empezamos hablando de manera muy general, la penetración del mercado digital está muy baja en Latinoamérica. Empecemos por la variable de que está cerca del 7, el 8%. En países como Colombia, evidentemente aún es muy bajo y la oportunidad es muy grande, a comparación de otras zonas como Norteamérica, como Europa, donde la participación del comercio digital está a doble dígito y creciendo aún, precisamente por las diferentes variables. Los marketplaces aparecen como una amplificación. Yo lo denomino como centros comerciales digitales gigantes, donde tienes grandes jugadores en un mercado latinoamericano como lo es Mercado Libre, como lo es Falabella, en el caso puntual de Colombia, como tenemos algunos referentes como Adi, que ahorita es un nuevo jugador dentro de su Correcto. portafolio que desarrolló su producto, que es un marketplace. Tenemos referentes como Dafiti, que está muy enfocado en moda. Algunas grandes cadenas como Éxito desarrollan estos canales donde lo que hacen es permitirle a otras marcas amplificar su estrategia de comunicación, amplificar su oferta y que puedan llegar a diferentes segmentos de mercado que hoy tal vez los e-commerce no logran llegar. Y esto es súper importante. Evidentemente, los marketplaces también, como su nombre lo indica, son plazas de mercado digitales. Y este tipo de canales terceros dentro del comercio digital permiten a las marcas llegar, como lo mencionaba anteriormente, a otros segmentos de mercado, tener una oferta diferente de producto de precio, ya que el marketplace es una plataforma que su ADN es precio, descuento y un dinamismo a nivel de campañas comerciales que hace que las marcas tengan diferentes puntos de comunicación a lo largo de los periodos comerciales. Y aparecen principalmente para ser más cercanos con el cliente, ser más cercanos desde encontrar, literal, tú entras a un marketplace y encuentras, hablemos puntualmente de Mercado Libre, encuentras desde el repuesto del audífono hasta el repuesto de la moto o cualquier otro producto y tienes una gran gama de productos ahí. Y es donde viene el reto de las marcas, que es lo que vamos a abordar y estoy seguro que tú vas a mencionar con este tema del posicionamiento, es el reto de las marcas para estar vigente y tener presencia en este gran centro comercial digital y lograr una muy buena venta. Exacto, y para allá vamos porque
A la final, y como para quienes de pronto ya han abordado mucho el tema de posicionamiento de una marca y aparece, por ejemplo, en lo que hoy día son los buscadores tradicionales como Google, sabe uno que realmente se ciñe a manejar o a triunfar en un mundo donde el algoritmo es quien me califica, Ujú, ¿cierto? Aquí en los marketplaces también sucede algo muy similar, ¿sí? Y es, ¿yo cómo hago para destacar entre tantos? Sí, porque yo puedo contar con un muy buen producto. ujú. A la final eso no me puede garantizar en ese momento que ya esté arriba o que vaya a vender por el hecho de pertenecer a un marketplace. Ahí vienen las primeras preguntas y es, ¿qué tipo pues sí, como de focos yo debo tener presentes a la hora de subir mi marca, de subir mi producto? ¿Cuáles son esos primeros insights que tú dices como yo necesito que se centren en estos detalles para comenzar a posicionar o tener una muy buena calificación respecto a la competencia y empezar a sobresalir? ¿Cuáles son esos primeros factores que deben decidir las personas? David, tú mencionas un tema muy importante y que define el mundo digital y es el algoritmo. El algoritmo a ti te permite fluctuar de acuerdo a las diferentes tendencias de mercado digital, pero hay variables que tú puedes implementar dentro de ese algoritmo que te favorece. Y lo mencionabas tú con cuáles son esos elementos claves y es, independientemente si es una marca sólida o un emprendedor que puede entrar directamente en un marketplace o una marca sólida que quiere establecerse con un catálogo mucho más amplio y un integrador que es súper importante en ese sentido cuando te vayas a conectar con un marketplace, es entender primero la variable de la catalogación. Porque cuando tú lo mencionabas que la marca puede decir, ok, mi producto es muy bueno, tu producto es muy bueno, en qué canal comercial? Porque una cosa es muy diferente tener un muy buen producto en el canal offline que tenerlo en el producto online. Porque para el offline, yo lo menciono muchas veces, es tan fácil como que te llega el producto a la bodega, lo sacas, lo exhibes y se vende, Tal cual. que es muy rápido dependiendo de la estrategia comercial que tú tengas. En el mundo online viene otra variable que es cómo posiciona el producto. Ahí es donde tú dices es cuál es el reto como marca. Y en ese sentido, las variables más importantes para tener en cuenta es el tema del contenido, porque ese contenido a ti te ayuda a que el algoritmo te favorezca. No solamente es publicar el producto, es enriquecer el contenido de ese producto al momento de publicarlo, donde debes tener variables como título, descripción, fotografía, debes tener variables muy importantes a tener en cuenta también el inventario y una estrategia de precios sólida que sea rentable para ti, pero que también sea competitiva dentro del marketplace. Y son variables muy, muy importantes a tener en cuenta dentro de esa estrategia de posicionamiento que tú quieres llegar a tener dentro de un marketplace. De acuerdo. Y de hecho, ahí tocaste un punto que es claro para todos y es importante decirlo. Hay que primero, o sea, partir de la base de que la venta tradicional no comporta igual a la venta digital. Y lo que tú dices, no es lo mismo yo tener un producto que es muy bueno y que si yo de una forma física puedo llegar a ofrecerlo, esa persona podrá Uh -huh. experimentarlo, verlo mejor de cerca, testearlo incluso, a decir, yo cómo hago eso mismo, sabiendo que mi producto es muy bueno, pero la persona no lo va a Uh poder -huh. palpar porque lo va a ver digital y haga una transacción digital que al final me va a hacer que el envío sigue, pues, hasta el final momento yo voy a conocer el producto. Ese es un primer punto que hay que tener claro como esos retos de tu producto podrá ser muy bueno, pero si el contenido no es capaz de resolver ese factor de darle el valor necesario para que realmente llame la atención, no es muy fácil, no es ajustar a que la persona pues, lo pueda palpar con sus manos. Entonces, ese es el primer punto clave del tema y es el contenido. ¿Cómo vendo yo mejor sin sonar genérico? Sí, porque claramente puede pasar que yo tenga un producto que muchos más venden. ¿Cómo lo puedo diferenciar yo? O sea, por ejemplo, en tu caso, Luis Fernando, ¿qué empiezas a mirar tú cuando tienes que hacer un análisis de un producto al cual ya sabes que hay otros que están haciendo la misma puja, están vendiendo muy similar? ¿En qué te centras tú para decir esto es un diferencial? Hay tres factores que yo denomino que son para mí cruciales en el tema de la publicación de un producto en este universo para ser diferencial. El primero es el título, que el título no debe de ser un título genérico o un título que se pierda dentro de este universo de categorías al momento que un cliente busque. El título debe estar construido de una forma eficiente. Tienes una restricción, son unos caracteres. Tienes 60 caracteres donde tú tienes que hacer que esos caracteres respondan a la necesidad del cliente, estén alineados con una búsqueda, con un SEO y que tengan un posicionamiento ideal, pero que al final también ese preview de lo que tú ves con el nombre te jale dentro de la búsqueda. Lo otro es la descripción. La descripción técnica no debe de ser a un tecnicismo propiamente. Tú como dueño de marca conoces perfectamente los atributos de tu producto, pero también debes conocer cuál es la forma en la que puede relacionarse y satisfacer la venta o la búsqueda de esa necesidad del cliente. La descripción debe ser detallada respondiendo a la necesidad de búsqueda del cliente. ¿Por qué? El cliente
está divagando y lo que primero va a mirar es temas de precio, que es la variable que más lo define dentro de un marketplace. Pero el tema del contenido es súper importante porque tú como dueño de marca debes saber qué información vas a dejar dentro de esa descripción y que la información sea relevante dentro de la búsqueda de tu cliente, apalancado de estrategias de SEO, que es vital. Yo creo que el SEO es muy importante dentro de esto porque estas palabras claves te ayudan a ti a que sea una marca que se pueda pescar dentro de esa búsqueda en el journey del cliente. Y lo otro es la fotografía. A veces pensamos que simplemente colocar 2, 3 vistas del producto ya le da las herramientas al cliente y dice, ah, ya, precio, un par de fotografías, una descripción. No, la fotografía debe ser optimizada de cara a, como tú lo mencionas, en una tienda el asesor está acompañándote, te dice, puedes abrir, puedes mover, puedes tocar y puedes identificar textura, material, color, durabilidad, resistencia. Pero en el mundo digital, ¿esto cómo lo puedes traducir en fotografía? La fotografía para mí tiene 3 componentes muy importantes. El primero, que es una fotografía que debe estar enriquecida desde el monoproducto, es decir, el producto per se, descripciones adicionales, y esto, por ejemplo, lo hace mucho grandes sellers dentro del mundo en Asia, donde son menos vistas, es decir, menos fotografías, pero las fotografías están optimizadas dentro del carrusel, donde tienes el producto en una primera vista y 3 bullets que te dicen más del producto que a veces en la descripción no está. Y adicional, marketplaces como Mercado Libre, como Amazon, te permiten a ti anclar un clip. Y el clip es fundamental porque te ayuda a optimizar más y a reducir como esa duda del cliente al momento de la compra, junto con fotografías adicionales como una ocasión de uso del producto per se en una ocasión donde se relaciona el contexto y la usabilidad del producto, si hay un modelo. Y esto lo podemos hacer hoy día tanto marcas sólidas como emprendedores con la asistencia de inteligencia artificial, y es donde la inteligencia artificial favorece un poco estas gaps o brechas que a veces como emprendedor decimos, no, pero es que yo no tengo fotografía, pero es que yo no tengo alguien que sepa de SEO, yo no tengo como la experticia, y a veces es como el reto del emprendedor versus una marca sólida ahorita. De hecho, basados en eso, de las imágenes, hay un estudio que elaboró Salsify que menciona que el 76% de los consumidores de Marketplace infieren que es mucho más importante el tipo de fotografía que tú le pongas. Entonces, acá eso es un dato muy relevante para considerar en cuanto a que ustedes publiquen un producto. Obviamente, las fotografías en una muy buena calidad vende mucho más que claramente la falta de detalle, ¿sí? Porque lo que tú dices, el texto puede estar y a veces puede carecer de muchas cosas, pero si el producto se ve real, se ve realmente con todo el detalle que tú buscas, impacta mucho más. Y hay otra parte de de ese mismo estudio que menciona que el 72% de los consumidores le dan mucha más credibilidad, obviamente, a transaccionar cuando tienes calificaciones. ¿Qué pasa aquí con los reviews, Luis Fernando? ¿Cómo funciona aquí el impacto para poder captar esos reviews? Porque claramente si yo arranco a vender en un marketplace, empezar a impactar y que de pronto no me vean, pues obviamente me cuesta a mí llegar a tener algún review de experiencia. ¿Cómo yo logro llevar a que mi audiencia ya pues me conozca y captar esa primera transacción y jalar esa opinión? ¿Sí? ¿Qué estrategias yo puedo implementar para poder jalar esas opiniones? Porque claramente influyen mucho en la compra de los futuros consumidores. Ahí mencionas algo muy importante, y es que esto va alineado al tema del posicionamiento orgánico. Estos reviews, estos clics, estas impresiones que tu producto tiene, ayuda a que tu producto empiece a ser diferencial. Y esto se complementa un poco con el punto anterior que tocábamos de cuando ya tienes una ficha técnica muy bien enriquecida, más tienes ya un posicionamiento orgánico dado por esas primeras impresiones. Acá ya empiezas tú a definir, ok, ya mi producto está siendo visible, ya mi producto empieza a tener un posicionamiento. Ahora, ¿cómo yo debo invertir y llevar este producto a que tenga un boost o un posicionamiento mucho más alto? El tema de las reviews, evidentemente, yo creo que es como la gasolina que ayuda un poco a impulsar más tu publicación, y cómo aprovecharlas de una manera en que estas reseñas, estos reviews ayuden a impulsar mucho más tu producto. Em, Esto lo podemos aprovechar en el caso, por ejemplo, nosotros, dentro de la experiencia que he tenido, es esta puntuación empieza a destacar cuando ya el posicionamiento orgánico pasa mucho el producto sin meterle mucho de pauta, las reviews, la reseña, el comentario, empieza a darle el posicionamiento orgánico y ayuda como de una manera u otra a mejorar y a consolidar una venta. Y este es como el primer como alerta que te dice a ti, ya es momento de invertir en pauta, ya es momento de crear una campaña, y ya podemos empezar a ver temas de pauta para poder mejorar la publicación. Em, Esto cuesta, o sea, una reseña Sí. cuesta,
Una reseña es importante. A veces cuando el emprendedor, me pasaba con algunos amigos cuando dicen, oiga, ya el primer cliente me escribió que muy chévere el producto o me escribió que hay algo que mejorar, ok, ¿qué hago? ¿Lo borro? No, déjalo, porque finalmente ya estás teniendo una interacción, esas interacciones a ti te generan evidentemente un posicionamiento de un impacto que pues tienes que trabajarlo, pero que Pero es finalmente... genuino. Exacto, exacto. Entonces es muy importante tener en cuenta este tipo de momentos con tu publicación. Sí, y un dato no menor, sí, que aquí obviamente se tiene que decir es para quienes están empezando a hablar de los marketplaces y si quieren estar o no, dense cuenta de una cosa, puede que yo tenga mi producto, puede que yo lo tenga optimizado, puede que yo esté ahí, sí, pero si yo no vendo es porque hay algo que me está manteniendo estancado. Hay que Ujú. hacer auditoría al respecto, ¿cierto? Hay que empezar a evaluar por qué ese producto, en fin, no está funcionando. Pero tengan claro algo y es que según las cifras de Google Cloud, mencionan que un usuario que vende, perdón, un usuario que compra, tiene 92% más probabilidad de compra, ¿sí? Porque la información se aclara y la búsqueda fue precisa. Es decir, lo que tú acabas de decir, si yo ya tengo un título, la metadescripción, concuerdan con esas palabras clave que finalmente son muy puntuales a mi producto y a mi audiencia, ya he garantizado casi que un 92% de efectividad en la transacción. Y alrededor de un 73% de esas personas que ya encontraron de una forma mucho más fácil ese producto, alcanzan a añadir un producto adicional en el marketplace, ¿sí? Entonces aquí ya viene el punto de, yo ya tengo maduración de mi producto, ya de pronto veo el punto, y tú mencionaste el tema de la pauta, ¿sí? Mencionas que el estado, en qué punto yo ya sé que puedo invertir, ¿sí? ¿Cuál es ese consejo? Porque obviamente, pues de cara a un emprendimiento, yo también debo de ver cómo funciona mi competencia, cómo yo logro saber, pues obviamente cada plataforma es posible que tenga sus propias políticas, Ujú. digámoslo así, pero yo cómo sé que estoy preparado para pautar y si es así, yo cómo debería calcular eso basado en lo que yo vendo o de pronto en el ticket promedio de venta. No sé cómo se puede hacer eso para que le podamos explicar a ellos en qué punto a la hora de entrar a la pauta yo debo analizar. Mira, David, ahí es importantísimo monitorear. Tú como emprendedor o tú como marca, cuando arrancas un marketplace, lo más clave es monitorear. Monitorear no desde el aspecto cualitativo de las impresiones o los clics que a veces pasa, sino Ujú. realmente un poco más allá y es empezar a ver las interacciones, los reviews, la venta, que es, yo creo que es el termómetro más importante de tu producto para empezar a ver, porque claro, ya tienes producto optimizado, tienes una buena estrategia de precio, las ventas se están empezando a dar, pero evidentemente tú quieres impulsarlas para que sean mucho más sólidas. Ahí es donde empiezas tú a ver, uno, el producto que responda a una campaña que tú quieras establecer. A veces, cuando es una marca sólida o un emprendedor, hay diferentes campañas y acompañamientos de los propios marketplaces que te permiten a ti como ya guiarte en ese momento de la inversión en pauta. Y ahí es fundamental, pues, lanzarse desde una manera un poco más analítica. Uno, tener claro cuál va a ser el presupuesto de pauta. Dentro de eso siempre es como, dentro de tu análisis tu PG, ¿cuál es ese porcentaje que tú vas a dejar para la pauta? Es un porcentaje que tú sí o sí tienes que plantearlo desde el primer momento, independientemente vayas a arrancar desde el momento cero con pauta o más adelante cuando tu producto, sobre todo en el caso de los emprendedores, empieza a posicionarse de una manera orgánica, que a veces es el error del emprendedor, que es voy a invertirle mucho para vender más o que mi producto sea más visible y es, hey, espérate, permite que tu producto madure, permite que tu estrategia de producto se solidifique dentro de la exhibición, dentro del marketplace y vas testeando, porque eso es un tema muy importante. Hace unos días estaba en un evento de Mercado Libre donde nos decía algo muy importante y es, no hay que invertir, no se trata de invertir más, sino de saber invertir. Y en el caso de los emprendedores, todo peso cuesta. Y en el momento de la inversión es clarísimo tener ese porcentaje. Yo siempre, pues para mí, un porcentaje ideal es entre el 7 y el 10% de inversión en la pauta de lo que yo proyecto un poco a mis ventas, que esto es súper importante. Si bien a veces uno dice, ¿cómo voy a hacer un forecast cuando nunca está en un marketplace? Es como literal, como un tiro al pie o como a probar, pero sí es importante tener un objetivo dentro de tu estrategia de comercial que quieras tener con un marketplace. Tener esa inversión clara y empezar a mirar formatos que te performen muy bien a ti. Tener en cuenta elementos claves como la rentabilidad, ese ROI debe ser positivo, evidentemente, porque al final es lo que tú dices, ¿cuánto me está llegando a mí
de inversión, de retorno de esa inversión que estoy haciendo. El EICOS, ¿cuánto me está costando a mí llegar a esos nuevos clientes? Esa conversión y ese CTR, ¿cuánto a mí me está generando eso? Son elementos que a veces y indicadores que a veces uno como emprendedor o como cuando empieza con este mundo digital no los tiene tan claro y cree que es, le invierto más pautas, más visibilidad, más ventas. Y ese journey creo que no es tan lineal y debe ser muy claro. Y alimentando eso debe estar todo el tema también de la estrategia del funnel de comunicación. La conversión no es una línea recta cuando un cliente está empezando a comprar y tiene diferentes estímulos, tiene diferentes llamados donde el cliente a veces se puede perder y esa conversión no es tan real. Entonces, en ese sentido, la estrategia de pauta debe estar muy desde la conciencia, desde entender si tu producto ya está empezando a posicionarse, cómo lo puedes hacer y hacerlo de una manera inteligente sin llegar a quemar dinero, porque a veces eso es el riesgo cuando uno empieza con una estrategia de pauta. Voy a meterle dinero y evidentemente las campañas siempre te van a estar jalando plata porque pues es el negocio, es el flywheel que tienen los marketplaces dentro de su categoría de todo lo que es ads. Pero uno como emprendedor o como marca sólida tiene que estar muy pendiente de eso desde la parte cuando ya pasa ese umbral de una venta orgánico a lo que yo quiero empezar a puntuar. Y esto es súper importante, David, cuando tú ya en tu estrategia de producto, tu portafolio, empiezas a identificar cuáles son esos productos top de venta. Entonces, always on, cuál es tu apuesta, cuál es un producto que definitivamente no te rota por diferentes características que tú ya tienes que analizar un poco la interna. Y son esas variables importantísimas a tener en cuenta dentro de, yo creo que la pauta es de los capítulos como a veces más ácidos dentro de la estrategia en un marketplace, precisamente porque es una inversión que tú no ves directa a comparación de cuando tú montas el producto, se te empieza a vender y te va llegando la orden, te cae y pues se está viendo eso en tu facturación. Pero el tema de la pauta sí es un doble clic muy importante y que como emprendedor deben buscar una asesoría, datearse mucho, que es súper importante lo que tú mencionas, y entender ese ecosistema porque cada marketplace maneja totalmente diferente su estrategia de pauta. Sí hay conceptos que se manejan en cada uno, pero cada uno de los marketplaces tiene variables en la pauta que son muy importantes a revisar y a entender dentro del propio ecosistema del marketplace. Y es que ahí, a eso digamos que apuntan muchos y es de qué forma funciona lo que tú mencionabas al principio, de qué forma puede funcionar un Mercado Libre versus un Amazon versus un Dafiti. Seguramente todos tienen diferencias, pero digamos que a modo de ejemplos, Amazon es de los padres, digamos, en ese punto, cada vez que quieren hacer evolución sobre el comportamiento de usuario en su marketplace. ¿Por qué? Porque de hecho recientemente ellos hicieron ajustes a sus temas de reglas de metadata. Entonces ya dicen cómo vamos a limitar la cantidad de caracteres. Ellos ocupan alrededor de 200 caracteres en la nueva regla, ¿sí? Y esto lo hacen para que no se vuelva como tan, yo quiero inflar mucho mi resultado, entre más grande lo vean, seguramente va a vender menos, más, perdón. Aquí viene el punto donde ellos empiezan a volver a poner reglas de juego y seguramente con la pauta se comporta igual. También importante para ustedes que naturalmente, a lo que menciona Luis Fernando, si ustedes no pueden hacer una proyección al primer momento porque pues hasta ahora están arrancando, ahí es importante empezar a mirar de los productos o del sector que se está entrando a competir, quiénes están, qué están pautando, qué ha funcionado para ellos, porque eso también le da unos grandes insights acerca de si yo veo que acá hay buena pauta es porque esto funciona, ¿sí? Yo no le meto plata seguramente a algo que tal vez no va a dar. Si yo veo que hay gente que no lo mira con muchos resultados sponsor y uno dice, esto por acá le mete, esto suena, ¿sí? Por acá hay algo y de pronto me puede llamar a dar una idea de si vale la pena que yo meta inversión en esto, ¿cierto? Entonces también es un punto de analizar a la hora de ustedes ver en sus marketplaces si esto es funcional para ustedes o no. En el tema de algo, una combinación mixta de estrategia, que ya hablamos de pauta y la parte orgánica, también hay ese punto de cómo las dos pueden hacer sinergia. ¿Solamente trabajar en marketplace me lleva al resultado en el marketplace? O yo puedo, o es como dicen, no debería yo abandonar algo que sean mis canales tradicionales digitales, ¿sí? Porque pues puede pasar que yo me centre mucho en el marketplace, pero le quitara fuerza porque seguramente puedo llevar gente que viene de mi sitio web. Aquí en este punto es una recomendación y me gustaría que tú también lo puedas decir. ¿Qué impacta el dejar solamente todo centrado en el marketplace y no seguir trabajando los canales adicionales? Bueno, depende. Dale. ¿Sabes? Depende y es una variable porque cuando tú tienes una marca sólida lo que buscas es amplificación. Y ahí pasa que, y lo hablo particularmente del mercado colombiano y lo que desde mi experiencia y lo que he trabajado, no son segmentos de mercado que se canibalicen. ¿Por qué? Porque detrás hay una estrategia de producto.
es clarísimo que tu estrategia de producto no debe ser la misma o no debería ser la misma entre canales para no castigar, uno, margen, dos, no canibalizar productos y de una manera u otra empezar a manejar una estrategia de exclusividad por canal. Cuando tú empiezas a manejar una exclusividad por canal, evidentemente tiene características diferentes que entran a jugar acá. Marketplace tiene una estrategia y es muy enfocada en tema de precio. ¿Por qué? Porque tú siempre estás escuchando, estás viendo, tú entras a cualquier marketplace y estás viendo algún llamado por descuento, por precio especial. Tú desde tu punto como, desde tu e-commerce, empiezas a posicionar un tema más de marca. También es un poco el enfoque que tú como emprendedor, como marca quieras tener. Si por un lado estás hablando en tema full conversión, entonces vas a mejorar la venta desde un marketplace, o desde el e-commerce tú vas a trabajar en un tema más de posicionamiento de marca, más desde la awareness, o si tú quieres trabajarlo en otro canal donde es importante tener en cuenta. David, desde mi experiencia, yo que puedo mencionar algo muy importante es establecer una muy buena estrategia de producto, establecer una estrategia desde el análisis financiero, porque los marketplaces, y esto es súper importante que el emprendedor lo tenga claro y la marca también lo tenga claro, es los variables de comisión. Un marketplace te cobra a ti por vender dentro de su plataforma. Un marketplace a ti te va a cobrar por la pauta que tú quieres tener. Un marketplace a ti te va a cobrar por servicios de transporte, ¿cierto? Porque esa es la gran ventaja que tiene el marketplace. Ya tiene una estructura La montada infraestructura está ahí. que tú simplemente lo que tienes que hacer es mirar estrategia de catalogación de producto, mirar estrategias de margen para que sea rentable, entender ese forecast tú cómo lo vas a plantear para que al final tú tengas, ok, el primer año va a ser un año donde tal vez no va a tener ningún tipo de retorno, pero voy a tener una estrategia de posicionamiento que en X cantidad de tiempo yo voy a poder tener el punto de equilibrio, que eso es súper importante que a veces uno lo tenga tan claro. Por eso también va anclado tanto la estrategia de producto como la estrategia de precio. ¿Por qué? Estos valores o estos porcentajes dentro de la operación o el porcentaje operacional debe estar implícito también con tu estrategia de precio, porque tú no puedes castigar el producto dentro de tu marketplace y debes ser súper consciente cuál es tu descuento máximo o tu precio, tener claro la elasticidad de precio de tu producto y saber dónde voy a ser competitivo. ¿Cuál es la diferencia con un e-commerce? El e-commerce, pues, vendes directamente desde tu plataforma. No tienes que pagar comisión adicional por vender dentro de tu propia plataforma. Ya, obviamente, pues, los gastos que tú tengas a nivel de desarrollo. Pero en un marketplace tienes que sumar diferentes factores para tener en cuenta, donde al final es, ¿qué quieres? Ya una estructura como un marketplace que tiene la estructura logística, la estructura operacional, la estructura de pauta, donde yo ya puedo sopesar mi estrategia, mi posicionamiento, o un e-commerce donde yo quiero manejar otro tipo de estrategias, o al final quiero diversificar mis canales digitales, que también es una variable muy importante, y marcas un poco más sólidas lo establecen. Entonces, al final es entender qué es lo que tú quieres para el momento de trabajar dentro de una estrategia digital, qué focos le quieres dar, pero esto parte siempre de una planeación dentro de la estrategia general y cómo cada uno de estos canales apalancan de diferentes maneras tu objetivo comercial. Vuelvo y les menciono la exclusividad de producto. Uno de los ejercicios que dentro de la experiencia, cuando arranqué en un marketplace o cuando arrancamos un marketplace, posicionamos todo el portafolio. ¿Por qué? Porque tenemos que entender, si arrancamos desde el punto cero, tenemos que entender cuál vende, cuál no vende, qué buscan, qué no buscan, las categorías responden a la búsqueda de mi cliente, definitivamente el ticket medio está por encima, está por debajo, estoy desfasado de la competencia, esto lo voy retirando, entonces empiezas a ver todas esas variables para tener en cuenta y que al final sea mucho más robusta tu estrategia y esto es prueba y error al inicio que el marketplace al final te da esas alertas y tú cómo puedes trabajarla, pues para que tu posicionamiento o tu venta sea mucho más estable y consolidada a lo largo del tiempo. Y hablando así, ya por ejemplo, para ver esa visión estratégica de la cual estás mencionando, cuando ya una empresa está empezando a consolidarse, ¿sí? Ya obviamente ha hecho una ruta teniendo sus diversidades de canales, ahí es donde quiero también pensar en cómo mantener, o bueno, por qué es tan importante mantener la narrativa en cada uno de esos canales, hablando bien sea de redes sociales, e-commerce y marketplace. Porque naturalmente lo que acabas de decir, hay que prever que hay costos en marketplace, hay que prever que es diferente a lo que tú vas a tener en como costos si manejas tu propio e-commerce. Pero ¿cómo hago yo para tener, o que es ese punto sensible y de cuidado que debo mantener la comunicación en transversal? ¿Sí? ¿Qué debería yo tener presente aquí para no fallar? Un lineamiento de marca claro. ¿Por qué? Porque tu marca tiene que ser la misma o tener las mismas características de comunicación en todos tus canales.
evidentemente hay unos que responden diferente. Es decir, y esto va desde el funnel de comunicación. Si vuelvo y te digo, si está más enfocado en la awareness, más enfocado en la consideración, más enfocado en la conversión, pero al final que tu línea gráfica obedezca a las características o las necesidades del canal, pero sin dejar el ADN de tu marca. Si es una marca juvenil, si es una marca cercana, si es una marca que es aspiracional o tiene diferentes variables, es importante empezar a establecer eso. En el caso del marketplace, te lo digo puntualmente, el marketplace busca mucho el desde, el hasta, el 30% de descuento, la comunicación muy enfocada hacia una categoría o un producto puntual. En un e-commerce lo puedes tener, pero un poco más solo bueno, empiezas a ver como diferentes variables, pero hay una línea gráfica o una sombrilla dentro de estos key visuals que te permite a ti modificarse o adaptarse, que sea un poco más mutable de acuerdo a las características. Ten presente siempre, y puede pasar cuando es una marca sólida que tú tienes tu brand book o cuando empiezas a establecer campañas comerciales donde ya tienes todos unos key visuals y una campaña que alimenta ese tipo de información, pero que al final cuando se va un poco más en el caso de los marketplaces que tienen formatos muy enfocados en la conversión, ya cómo pueden adaptarse y responder a esa necesidad. Vuelvo y digo, la estrategia del marketplace está muy enfocada desde el precio, porque ¿qué pasa? Cuando es un producto que tú posicionas de manera orgánica o que un producto, cuando haces renovación de tu colección o de tu portafolio, tus llamados a la campaña o el marketplace te dice, si vas a meterte en mi campaña, tienes que tener una estrategia de gancho de precio para poder comunicar y que al final jales. Si yo como emprendedor le digo, pero es que yo no tengo un precio, o bueno, listo, te meto este producto con un precio de gancho, pero tengo este porcentaje de portafolio que también quiero rotar con descuento cero, con full price, ¿cómo hago? El marketplace te dice, ok, la campaña o el foco de campaña es tu estrategia de precio con descuento, pero el producto que quieres vender sin descuento, tienes que empezarle a meter pauta para poderlo impulsar, que se venda. Pero ahí es donde vienen esas variables que te comentaba David al inicio, de entender el ticket medio de tu categoría, ese benchmark que tú mencionabas también, que al final tú lo puedes hacer sin tener que buscar una plataforma directa como Nubimetrics en el caso de Mercado Libre aquí en Colombia, que te permite identificar, es una plataforma paga, pero que te permite a ti identificar un benchmark mucho más claro, te da a ti variables de palabras claves, te da a ti variables de venta por mes o categoría, que eso te da a ti más herramientas para saber, ok, cómo voy a pautar, cómo voy a vender, qué estrategia o desarrollos de producto voy a tener hacia el futuro, pero de una manera muy clara es ese navegar y ese divagar dentro de ese navegar, perdón, dentro de las plataformas para identificar cuál es el más vendido, cuánto estamos vendiendo, cuál es el precio promedio de la categoría, la categorización del producto está donde debería estar, yo estoy en la categoría donde debería estar, que son preguntas muy importantes a tener en cuenta dentro de este ejercicio, y cómo esa comunicación se conecta o está alineada a mis diferentes canales comerciales y que no sea una cosa en Marketplace, una cosa en .com y una cosa tal vez en mis tiendas físicas, sino que todo sea como una coherencia donde evidentemente cada uno responde a características puntuales del canal comercial. Bien. Luis, ¿qué aprendizajes tú has tenido, sí, o con el pasar de los años en cada una de las categorías por las cuales has pasado? ¿Qué experiencias o qué aprendizajes tú has tenido con el consumidor final? Uy. Uno empieza a escuchar muchísimas y a acordarse es uno, entender la exclusividad del producto. Es decir, un desarrollo de producto pensado bajo la necesidad del cliente en una tendencia comercial. Es decir, ahora el cliente está buscando mucho precio, pero tú ya debes prepararte y saber de que yo no voy a castigar el precio cuando el cliente me lo está pidiendo, sino que yo ya pienso en una estrategia de producto con unas características de precio que responden a esa necesidad sin que me castigue el margen. Que es lo que a veces uno pasa, ok, bueno, estamos en un momento comercial donde necesitamos vender y el cliente tiene X estímulo, entonces lo que yo hago es bajar precio. Pero el precio es, a ver, yo lo voy a decir de una manera, el precio se puede volver como adictivo en un marketplace, porque siempre te van a pedir más y más descuento y al final tú tienes que rentabilizar. El EBITDA para ti es importantísimo, el tema de la rentabilidad, el punto de equilibrio dentro de un marketplace es fundamental y esa estrategia de precio tiene que estar muy clara, pero eso va desde antes, cómo tú puedes prepararte. Una de las aprendizajes más grandes es la preparación de una estrategia de precio, la preparación de un producto que responde a las necesidades. Otro elemento muy importante es, tú como dueño de marca, conoces tu producto,
pero cómo ese conocimiento lo puedo llevar a que responda a las necesidades del cliente desde el contenido, desde lo que realmente responda a lo que le está buscando, y que a veces uno dice, pues yo le voy a colocar que el material es X cantidad, que lo puedo usar bajo ciertas características, pero eso no responde a una necesidad del cliente, eso no responde a lo que el cliente está buscando. Y es súper importante cómo yo traduzco mi información técnica a una manera que el cliente lo pueda encontrar y que te apoyes finalmente con estas nuevas tendencias de la optimización en motores de búsqueda, que te apoyes un poco con temas de estrategia, que te apoyes un poco con el tema de pauta y que al final uno entiende que es un 360, que a veces uno decía es pongo el producto y lo vendo. No, ¿qué palancas te van a ti a ayudar para que el producto tenga una mejor venta, para que el producto no es que rote más rápido, sino que tenga una venta sostenida y que al final tú puedas establecer? Otro tema muy importante y aprendizajes es entender para mí qué es mi producto always on y qué es mi producto opuesto. Cuando tú ya sabes que tu producto always on es el que más tienes que cuidar, tú tienes que tener una conciencia desde el inventario, que evitar un stock out, porque cuando yo dejo de vender ese producto que para mí es mi always on, es mi caballito de batalla, automáticamente se me pierde el posicionamiento, se me pierde la optimización de todo lo que yo haya hecho, la pauta, todo eso, y volver a forzar otro producto para que sea sustituto de eso cuesta. Y cuesta ventas, Sí, cuesta claro. tiempo y es muy importante. Y esto yo creo que son aprendizajes muy grandes que a veces uno no tiene en cuenta y en mercados digitales que es tan cambiante todo, David, que tú cada semana encuentras algo diferente, hay una nueva aplicación de inteligencia artificial, hay un nuevo formato de campaña, hay un nuevo deal comercial, hay un nuevo diferentes estímulos, tú cómo te montas en ese ciclo y permaneces en la vigencia. Y es el reto, por ejemplo, de las marcas de hoy día. Y como emprendedor, David, yo creo que algo muy importante, tú puedes, y con mucho respeto, tú puedes traer un contenedor de Asia con muchos productos y lo vendes rápido, pero es cuando tú dices, ok, ¿y cómo voy a tener una venta sostenida? ¿Cómo voy a hacer que este producto tenga un posicionamiento y que al final sea mi flywheel, por así decirlo, de una venta consolidada y consistente? Y es establecer como muy buena estrategia. Es prever todas estas variables que puede ser que tu producto rote muy rápido o rote más lento, pero tú cómo empiezas a mirar esas variables para que sea lo mejor dentro de la estrategia para ti y que al final sea rentable. Que yo creo que todos los que somos emprendedores o los que trabajamos en marcas grandes buscamos es rentabilidad. Sí, así es. Y lo que tú dices, es de mucho cuidado determinar que, así como el SEO desde los principios se ha dicho es una tarea de consistencia y tiempo, pues también es muy fácil pues, perderlo, ¿sí? Y obviamente eso es un punto a considerar cuando yo tengo identificados esos productos Always On. Ahora que tocabas el tema de la inteligencia artificial, me generaste esa duda de qué viene, ¿sí? De lo que tú ya conoces, que se está preparando en el mercado, en tendencias, qué viene para los marketplaces, qué debería ya estar viendo esa persona que hoy día piensa en aparecer, en llevar su producto a estas plataformas, qué se está preparando para los marketplaces de cara al futuro. Bueno, de cara al futuro, vienen dentro de las plataformas de marketplaces, viene la asistencia artificial con agentes que ya te dicen a ti y te notifican, por así decirlo, cuál es el mejor, por ejemplo, el tema del Budget Orchestrator, donde te dice a ti cómo administrar la inversión en pauta, dónde deberías bajar, dónde deberías subir, dónde hay oportunidad, el tema de la gente de IDA también que te dice y te genera un informe mucho más enriquecido, que al final no es dejar o restarle trabajo a las personas que son expertas, sino ayudarle y potencializarle que ese análisis sea mucho más valioso, porque al final a veces dice uno le puede dar parálisis por análisis, pero es qué información quiero analizar, qué es relevante para mí y cómo puede potenciar mi estrategia. Entonces, el tema de la inteligencia artificial es súper importante. El tema también de desarrollos de formatos. Hay Mercado Libre es alguien que es un jugador muy importante en el tema de inteligencia artificial y tú literal le montas el producto y él ya te genera un aviso Sí. automatizado que te lo genera. Por ejemplo, las marcas oficiales manejan algo que se llama la Brand Store en Mercado Libre y dentro del módulo de la Brand Store tú le puedes ya decir como este producto le colocas el SKU o le cargas la imagen o él lo arrastra y Bien. automáticamente te genera un banner, te genera un arte que ya tú puedes verlo dentro del story o el estado de la tienda oficial. Ahora bien, también tú puedes tener otros elementos clarísimos que vienen dentro de la tendencia y es todo este tema del social selling y lo que viene es
Amazon lo hace en Estados Unidos, que es tú tienes los influenciadores que te están vendiendo, que tú dices, ok, este es, lo tengo en mi carrito, pero son como mis infaltables y si tú quieres este producto te doy un descuento y ese descuento pues al final es una comisión que se le va a pagar al influencer o a la persona que muchas veces no tiene que ser una celebrity, muchas veces no tiene que ser un influencer reconocido, simplemente es alguien que tenga la habilidad de contar el producto y que jale a esa venta. En Asia, grandes jugadores como AliExpress, Alibaba, que tú lo ves y que es, a veces uno se asusta, uno ve esos videos en TikTok donde ves las personas en una calle entera con aros de luz mostrando producto. Eso es lo que se viene para el futuro. Hay que ver es cómo el mercado latinoamericano, puntualmente el mercado colombiano, lo adopta, porque si bien tú lo ves y ya scrolleas en TikTok Shops, que por ejemplo también es algo que se viene dentro de social media con el tema de ventas, ves a la persona haciendo live, vendiendo su producto, pequeños mercados o pequeños emprendedores dentro de las categorías de vestuario, tú los ves en una sesión de live mostrando sus productos a través de... Entonces, es cómo esto viene a futuro y cómo se puede implementar. También es importante uno cómo se va a montar, a qué dice sí y a qué dice no. Que esto es súper importante porque a veces no se trata, volvemos a lo mismo, no se trata de estar en todo para tener un mayor alcance, sino saber y ser muy inteligente en dónde mi marca quiere estar, a dónde yo quiero llegar con mi marca y a dónde definitivamente voy a renunciar porque no está alineado un poco a mi estrategia. Bueno, perfecto, Luis. Creo que ya vamos llegando a un cierre. Sí, hemos repasado ya muchísimos temas alrededor del ecosistema de los marketplaces y lo importante aquí de poder abordar todo lo que ya hemos hablado, la preparación de tener un producto, ¿sí? De saber qué es ese producto, cómo lo tengo yo a nivel de contenido, ¿sí? Si yo agrupo realmente todas las características que requiere para ser competitivo en el marketplace. Nos lo has dejado muy claro. Obviamente recuerden ustedes el tema de la metadata, que la fotografía que usen tenga todo el valor que le puedan agregar al producto, analizar esa competencia alrededor del ecosistema del marketplace, también analizar obviamente los costos que implica pues, estar en cada una de esas plataformas y con base en ello también luchar por conseguir esas primeras transacciones que le generen esa reputación, ¿cierto? Y también es un punto del recorrido que hemos tocado el día de hoy. Teniendo yo esa reputación, esos primeros reviews, lograría uno tener ya como ese enganche para que las personas no solamente te vuelvan a comprar o compren más, sino que puedan añadir aparte de lo que tú mencionas, esos productos de venta cruzada que yo podía llegar a asociar y también entender que eso lo puedo apalancar con una campaña de pauta que aparte de tener muy bien definidas las métricas, ¿sí? Esos KPIs deben ser muy claros para poder empezar a medir desde el primer momento, pues te permitan también analizar hacia dónde diriges muy bien tu presupuesto. No invertir por invertir, que también nos lo decías muy claramente, sino también es como saber dirigir esas inversiones a los productos que sabes que son tus caballos de batalla, que sabes que van a ser los que van a manejar esto, sin perder de vista el tema de la disponibilidad del producto. ¿Sí? Entonces ese es un punto también muy claro acá. Y por último, lo que comentabas, ¿sí? Entonces ya viene el tema de todas las tendencias que están preparándose también vienen enfocadas en dirigirse a un mercado que haga las cosas más fácil, ¿sí? Entregarles herramientas que permitan montarse en este ambiente mucho más fácil, mucho más práctico. Es lo que viene de aquí en adelante. Entonces, pues yo no sé, Luis, si tú quieres para ir como cerrando el módulo, dejarles a ellos como alguna invitación a orientarse si tuvieran que recibir un consejo de tu parte para empezar en este punto, ¿qué dirías así en una frase? Wow, una frase. Em, en una frase. Esa fue la... Esta fue la pregunta que más me... David, yo creo que más que en una frase te lo resumiría en algo muy claro y es optimizar tu producto te permite a ti saber muy bien a ver, optimizar la información te va a brindar a ti una mejor oportunidad de ventas. Y ese optimizar lo puedes encerrar en simplemente en entregar una información certera al cliente que responda a sus necesidades. También una estrategia de precio que es súper importante, ser competitivos, cuidando tu rentabilidad, que eso es súper importante también tenerlo en cuenta. Y sobre todo también ese forecast o esa proyección que tú tienes que al final no afecte ese posicionamiento dentro de esa misma estrategia de optimización. Entonces yo creo que optimizar no es solamente es mejorar el contenido, sino es mejorar las ventas. De acuerdo. Perfecto, bueno, no, Luis, creo que ahora sí ya vamos a dar un cierre, de verdad, mil gracias por todo este espacio. Creo que hemos abordado y hemos aprendido mucho más acerca de ese ecosistema en el cual tú ya te has movido por más de 13 años en muchos focos, así que de verdad, mil gracias por este espacio.
Para ustedes que nos estuvieron escuchando y viendo en este momento, muchas gracias por estar pendientes de nosotros. Los invitamos a que si tienen alguna idea, algún comentario, lo dejen en los comentarios. Por favor, escríbanos, síganos en las redes sociales y pues bueno, nos vemos en un episodio nuevo de La Data Te Salva. Muchas gracias a todos.